Bueno, a esta hora yo le doy la bienvenida de inmediato en este diálogo de primera mano a Germán García Bellutini. Germán García Bellutini, bueno, empresario, pero es vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil Fe y Alegría. Con él vamos a conversar hoy, bueno, sobre su testimonio muy importante que está plasmado en un texto, en un libro que se llama Dios en mi secuestro. Un caso muy conocido en nuestro país. Fue secuestrado el 25 de febrero del 2009 y fue liberado el 3 de febrero del 2010, 11 meses y 9 días privado pues de su libertad. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Rogelio. Muy agradecido por invitarme y estar aquí en tu programa. Esta experiencia, este testimonio definitivamente cambió su vida, señor Germán. Totalmente. Y uno quizás es una persona antes y una persona después que le ocurre eventos de este tipo, que puede ser en un caso un secuestro, puede ser la muerte violenta de un familiar. Hay muchos eventos que van marcando la vida de las personas, y no solo son eventos que marcan la vida de uno, sino son eventos también que marcan la vida de la familia. Porque en el caso del secuestro, y especialmente hoy que estoy aquí en Maracaibo y es segunda vez que vengo al programa de ustedes, yo creo que la familia quien sufre más. Y aquí en Maracaibo es un lugar donde evidentemente hay ese problema con una importancia relevante. Es una zona donde hay muchos secuestros y donde uno pide, digamos, a las autoridades que haya la seguridad, que promuevan esa paz necesaria para suspender, para minimizar unos casos de tragedia tan grandes. Me decían que hay, creo que varios secuestrados en este momento en la ciudad. Y yo quisiera, antes que empezar y conversar sobre el libro, que es la invitación, darles una palabra de aliento, porque leyendo, digamos, a muchos autores, muchas personas que han pasado por esto, quiero decirles que la familia, los que están afuera, llega un momento y uno que está secuestrado se convence que sufren más que uno. O sea, el dolor de la familia es muchas veces mayor que el que está secuestrado, que el que está secuestrado encuentra esa conexión con Dios, encuentra esa conexión consigo mismo y va creando sus mecanismos para soportar una situación tan difícil. De manera que le digo que tengan confianza en Dios, que tengan fe en que sus familiares, en que sus seres queridos que están secuestrados, no es que estén bien, pero sí están soportando, y están soportando con valentía, y están soportando con esa fe, esperando el reencuentro con su familia. ¿Usted cómo hizo para soportarlo? Bueno, yo tuve la gracia, porque eso no se puede decir de otra manera, el regalo que me dio Dios de tener fe y encontrarme durante esos 11 meses con Dios, encontrarme con la Virgen, sentir que estaban dentro de mi persona. Mi secuestro, digamos, tiene la particularidad que durante esos 11 meses yo estuve encerrado en un cuarto de aproximadamente 2,5 metros por 1,5 metros, y nunca nadie me habló en esos 11 meses. La verdad es que es terrible, porque digamos, si uno está quizás afuera, o está en la selva, o está en un campamento, en algún lugar, tiene contacto con algunas personas, pero aquí no tuve contacto con ninguna persona en esos 11 meses. Las veces que hablaron conmigo, las veces que se comunicaron conmigo, era totalmente por escrito. Nunca... ¿Todo fue por escrito? Todo fue por escrito. Nunca ni una sola palabra me dirigieron. Y en esos 11 meses habrán entrado 3 o 4 veces al cuarto donde yo estaba, para tomarme una foto como prueba de vida, o para
arreglar un bombillo, el bombillo que se había quemado, pero jamás cruzaron palabra conmigo. Y esos 11 meses sin hablar con nadie, ¿usted mismo se hablaba? En esos 11 meses yo al principio yo pedí la Biblia y afortunadamente accedieron y me dieron una Biblia. También me dieron otros libros, pero la Biblia fue el libro que mayor tiempo permaneció conmigo, de manera que lo leía de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿La leyó completa? Pero completica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Imagínense, los primeros estuve 6 meses con la Biblia y son prácticamente las 24 horas del día. Luego, recuerdo yo como en septiembre, endurecieron las posiciones y me quitaron absolutamente todo, hasta el colchón que yo tenía, y me dejaron solamente tirado en un piso básicamente de cemento. ¿Y durmió en el piso? Y dormía en el piso, sí. ¿Cuánto tiempo durmió en el piso? Como 4 o 5 meses. Y el colchón, pues, la otra vez era un colchón delgado, no es que fuera, digamos, una cama, pero o sea que prácticamente durante 11 meses estuve durmiendo en el piso, ¿no? O sea que en ese sentido fue muy fuerte y una violencia bastante agresiva por parte de los secuestradores en ese sentido. Pero no hubo violencia física. Bueno, violencia física en el sentido que me amenazaran, en el sentido que uno siempre secuestrado tiene miedo de la violencia física, que le corten a uno un dedo como prueba de vida o cosas de ese tipo, nunca lo hubo. Pero sí esa violencia psicológica, esa violencia dura de estar, digamos, en ese cuarto encerrado con una luz prendida a las 24 horas del día, con música prendida las 24 horas del día. Eso, digamos, lo viene a uno a atormentar, ¿no? Uno llega a un momento que siente que se está volviendo loco. Pero esa conversación que me faltó con la gente, la tuve con Dios, esa conversación que nunca crucé, como estamos conversando ahorita tú y yo, tuve esa conversación con Dios, porque entre leer, pensar en lo que dice la palabra de Dios y meditar, pues entonces se establecía esa comunicación, que la verdad es que ha sido un cambio importante en mi vida. Estamos conversando con Germán García Bellutini sobre su testimonio, su experiencia. ¿Cómo era un día de su vida allá? Vamos a la pausa. ¿Cómo no? Al regreso nos los cuenta. Bueno, seguimos conversando con Germán García Bellutini. Lo que ustedes están viendo allí es parte de este texto, de este libro, Dios en mi secuestro, escrito por Germán García Bellutini con la ayuda de otras personas, ¿verdad? Sí, yo lo escribí con la ayuda de 2 personas. Isabel García, mi sobrina, a quien le estuve relatando durante varios meses todos los hechos. Yo me concentré más en escribir la experiencia, en escribir el mensaje que queda de esos hechos, pues. Y también un periodista muy bueno, Sebastián Delanuez, que trabajó con nosotros dos, con Isabel y conmigo, para ensamblar todo el material que teníamos, de manera, digamos, de relatar un hecho, pero no relatar un hecho frío, pues, digamos, el libro no pretendemos que sea un libro de un cuento de un secuestro, porque la verdad es que ya uno piensa que la normalidad de un secuestro, tantos secuestros tendrán unas características u otras, sino más bien la idea era transmitir un mensaje que la experiencia que uno tiene, que Germán tuvo, es una experiencia replicable, es una experiencia que muchas personas pueden vivir, que las personas que estén en estas situaciones pueden revivir y pueden rehacer sus vidas normalmente, que también las familias, porque yo la verdad es que estoy orgulloso de mis 3 hijos,
lograron en momentos muy difíciles mantenerse unidos. El secuestro es particularmente duro en la familia porque se le exigen decisiones importantes y no siempre todos están de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, al no estar de acuerdo, entran en esos conflictos familiares. Esa gráfica que aparece en el texto fue tomada ¿cuándo? Esa gráfica fue tomada, me acuerdo claramente, en septiembre. Es decir, yo tenía ya 5 meses más o menos secuestrado y ahí ven la barba larga y flaco, pero pasaron 5 meses más, o prácticamente 6 meses más, sin, digamos, la barba me creció hasta la mitad del estómago, ¿no? Pasaron 5 meses más sin ninguna posibilidad de afeitarme, absolutamente nada. Y eso entraron, ahí sí vio a sus captores, cuando entraron a tomarle la foto. No. Cuando ellos entraban, me obligaban a ponerme de espaldas contra la pared. Ellos entraban totalmente encapuchados, inclusive con guantes. Y cuando me tomaron la foto, me pusieron contra una pared y cuando yo los veía, además yo soy miope, con la vista limitada, estaban totalmente encapuchados. Yo leí el texto y esa parte dice que usted estaba muy débil, pero intentó tener los hombros encima y usted Sí. quería transmitir algo con su mirada. Yo quería transmitir algo y la verdad es que pienso que lo logré, por lo menos eso fue lo que me dijeron después. Y esa foto, que es una foto dura, calmó mucho a la familia. Porque A pesar de las condiciones en que estaba. A pesar de las condiciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaba yo como haciendo ejercicio, yo nunca dejé de hacer ejercicio y que tiene una mirada, digamos, como que desafiaba, una mirada que decía, aquí estoy yo y no han logrado doblegarme. Pues yo creo que lo único que a una persona le pueden quitar, a la persona le pueden eliminar su libertad de hablar, su libertad física, pero nunca le pueden a uno doblegar su dignidad. Si uno mantiene su dignidad, uno siempre es libre. ¿Cómo era un día? ¿Cómo era un día en cautiverio? Bueno, un día en cautiverio era fastidioso, porque empezaba muy temprano en la mañana, subían muy duro la música. Casi todos los días me traían un tobo para parte de aseo. Luego venía, digamos, más tarde un pequeño desayuno y ahí pasaba después hasta básicamente la noche. No había más nada, música, absolutamente nada, y en la noche volvían a traer algo de comida y tarde cambiaban la luz blanca por una luz de esas amarillas para que, digamos, un poco más descansado, pero siempre la luz prendida, y cambiaban la música de música a una especie de música instrumental como más suave, pero... ¿Y usted sabía que cuándo era de día y cuándo era de noche? Yo sabía cuándo era día y cuándo era noche por las luces. Y nunca perdí la noción del tiempo. ¿Cómo hizo? Yo me empeñé a no perder la noción del tiempo. La primera parte del secuestro, ellos me habían dado un cuaderno. Entonces yo en el cuaderno hice unos calendarios y los iba llevando. Después que me eliminaron todo a finales de agosto, principios de septiembre, lo llevaba, bueno, me cortaba las uñas, iba poniendo 7 uñas y después con un papelito que tenía ahí iba anotando 1 semana, 2 semanas y así iba anotando los días, pero nunca perdí el tiempo. Después, por ejemplo, el día 24 de diciembre oí los fuegos artificiales, lo mismo que el día 31. Y sabía que era... Sí, y yo sentía, yo estoy en Caracas, todos los días oía sirenas de carros, sirenas de carros, no, sirenas de ambulancias. Yo estaba en una zona muy, muy poblada. ¿Usted está seguro que no salió de Caracas? Eso es lo que yo siento. O sea, asegurarlo no puedo, pero mi sentimiento es que yo nunca salí de Caracas y nunca me movieron del lugar. Yo sentí los 2 temblores que hubo en Caracas ese año. Yo sentí sirenas todos los días sentía sirenas, o sea que estaba cerca de un hospital, una estación de bomberos que salían, algo de eso tenía que ser. Yo oí el ruido de vehículos y de motos pasando. Y los secuestradores, creo que tenía 2 cámaras, ¿verdad? 2 cámaras de video permanentemente, me imagino, prendidas, ¿no?
Yo en un par de ocasiones maté una cucaracha que le daba fuerte a la puerta, inmediatamente subían el volumen, pensando que uno le estaba dando a la puerta o se estaba desesperando cualquier cosa, ¿no? Leí en el texto también que se dirigió usted a la cámara e inclusive felicitó al cocinero en alguna ocasión. Sí, porque era la desesperación y, digamos, ¿cómo me comunico yo con alguien? Entonces, digamos, le hablaba a la cámara, pues parece uno un loco, pero yo creo que era una forma visto desde ahora, de transmitir, digamos, esa desesperación que uno tenía de no comunicación. Había ventilación, porque no tenía ventanas. No había ventanas, había un extractor de aire pequeño y un pequeño ventilador, y después, visto los calores que hacía tan fuertes, sí me pusieron, yo creo que después de varios meses, un pequeño ventilador que prendían y apagaban ellos mismos desde afuera. ¿Pero qué había? ¿Una rejilla? Sí, arriba un pequeño extractor y un pequeño ventilador, una rejilla pero muy pequeña. Luego de 5 meses también se puso la situación tensa, dura, y le daban solamente 2 comidas diarias. Después de 2 comidas diarias escasas y malas. Al principio la comida era mejor, después ya al final ellos me dijeron, bueno, su liberación está cerca, y eso fue en diciembre, vamos a restablecerle el régimen de alimentación. Inclusive me dieron ese multivitamínico Supradin que funcionó, porque empezó uno a sentirse un poco mejor, pero estaba sumamente debilitado. Y uno no se va dando cuenta, porque uno va, digamos, falleciendo en ese sentido poco a poco, ¿no? Debilitándose poco a poco en el tiempo. ¿Y tuvo usted temor de fallecer por inanición? Yo temor de fallecimiento, la verdad es que no lo tuve tan grande. Yo el gran temor que uno sentía es el temor digamos, de la tortura que pudiera existir, el temor como le dije, que le vayan a hacer unos daños físicos como pruebas de vida. Ese era, digamos, el gran temor. La muerte no tanto, porque al final del camino uno es una mercancía, ¿no? Que es terrible decirlo, que traten al ser humano como una mercancía. Pero esa mercancía, de una u otra manera, ellas la tenían que mantener vivo, porque no mantenerme vivo perdían, como dicen, su inversión. Me impresionó en la primera parte del texto que ellos le hicieron unas preguntas iniciales, una pregunta terrible, que ¿cuánto cree usted que valía? Eso es realmente terrible, es el hecho de ser una mercancía. No puede ser que en la Venezuela de hoy que nosotros estamos viviendo, uno sea un precio, la persona sea sencillamente cuánto vale. A mí en un programa de Fe y Alegría allá en Caracas, a fondo, uno de los oyentes recién salido del secuestro preguntó, bueno, ¿usted lo secuestraron porque es rico? Yo le dije, claro, sí, a mí me secuestraron porque es rico, pero eso es solo uno de las formas de violencia. A un joven en un barrio lo asesinan por quitarle un par de zapatos, por robarle un celular, de manera que la violencia nos va atacando a todos de manera diferente. No es porque yo tenga, digamos, dinero o porque sea de una tendencia política, no. La delincuencia y la violencia que se ha generado y se ha promocionado, por decirlo así, en este país, está atacando a todos sin distinción alguna. ¿Cuántas veces uno ya ve que parientes de ministros, de altos funcionarios, son asaltados, son asesinados? Y vemos que no se hace nada, que no hay un esfuerzo, no hay un lenguaje que sin duda es responsabilidad del gobierno, que comience un lenguaje de paz, un lenguaje de concordia, que es el único lenguaje, digamos, que puede existir. Llamar a la paz para luego ir construyendo, digamos, una sociedad más justa y con menos violencia. Vamos a la pausa. Al regreso, yo quisiera este próximo segmento que habláramos del protagonista del libro, Dios. Claro. ¿Por dónde empezó a leer la Biblia y por qué empezó a leerla por esa parte? ¿Y cuál de la Biblia es la frase, es el pasaje más impactante y que le ayudó a seguir en su vida? Vamos a la pausa, ya venimos.
Bueno, este es el texto, Dios en mi secuestro, y ahí está, esta es la primera carta que usted envió como fe de vida. Bueno, envié una carta, una copia como fe de vida, pero esta es una carta dirigida a mis hijos que ellos me pidieron que yo suscribiera. Y yo en las cartas, lo mismo que en la foto, trataba de tener esa dualidad. Bueno, estoy secuestrado, estoy en malas condiciones, pero estoy bien. Tengan optimismo, que yo aquí estoy aguantando. O sea, Pero no estaba bien. pero claro que no, pero tampoco digamos, si uno está mal y siente que está mal y se echa a morir, pues es mucho peor. Pero si uno a veces está mal y dice, yo estoy bien, uno hace el esfuerzo y ese esfuerzo lo hace muchas veces sentirse mejor. De manera que yo les escribí a ellos que estuvieran unidos, que ellos estuvieran bien, que evidentemente me hacían mucha falta, pero que se mantuvieran unidos. ¿Y cumplió el objetivo? ¿Qué le contaron ellos después? Yo creo que sí cumplí el objetivo, porque cuando yo salí ellos estaban unidos y hoy siguen, y yo los veo como tres hermanos, todos ya casados, muy, muy unidos también, en ese sentido, entre sus divergencias, sus pleitos, sus caracteres diferentes, pero yo evidentemente sí los veo muy unidos. Yo creo que, yo le digo muchas veces que el secuestro me hizo bien, que le doy gracias a Dios por el secuestro. Evidentemente me regaña y me dice, yo no quiero otros regalos así, y otras experiencias de esa manera. Pero me ha servido para poder transmitir, para poder ayudar a otra gente, para poder servir a otras personas que quizás han pasado por esta situación, que han pasado por situaciones similares, y eso lo hace sentirse uno bien. Cuando le entregaron la Biblia, ¿no empezó por el Génesis? No empecé por el Génesis, yo creo que estábamos en época de Cuaresma, a mí me secuestraron un miércoles de ceniza, empecé por la pasión de Cristo. Entonces, ¿Por qué? Bueno, no sé si era Cuaresma o por el sufrimiento que yo estaba sufriendo, entonces iba leyendo, digamos, la pasión en los 4 evangelios, que me asombró mucho cuando uno la va leyendo con detalle, porque son versiones que, digamos, son diferentes. La Biblia no es un libro histórico, la Biblia es un libro que es la palabra del Señor y el mensaje que nos quiere transmitir. Entonces, las versiones difieren. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué esto dice aquí una cosa? ¿Cómo concuerda con la otra? Pero me fue dando la fortaleza necesaria para aguantar, y me impresionó mucho porque vi el lado humano de Jesús. Jesús no quería sufrir. Jesús, cuando está orando en el monte de Getsemaní, le pide a Dios, yo no quiero pasar por esta prueba. O sea, como todo humano, yo no quiero sufrir. O sea, ahí había, claro, una identificación importante con lo que yo estaba sintiendo. Pero inmediatamente dice, si bien yo no quiero pasar esta prueba, yo acepto el sufrimiento y que se haga tu voluntad. No es la voluntad que uno quiere y pedir lo que uno quiere, sino es realmente aceptar la voluntad de otro para efectivamente ir adelante y ser feliz. El capítulo 3 del libro dice oyendo a Jesús, y usted en ese capítulo da como una metodología para orar. Sí, ¿Qué nos puede decir a los que nos están viendo y escuchando? A mí me impresionó mucho, sobre todo de todo el conjunto, cómo rezaba Jesús. Porque digamos, lo primero que se nos ocurre a nosotros cuando rezar es pedir, bueno, yo me quiero ganar la lotería. O sea, yo quiero que me conceda, si uno es joven, pasar en un examen. Si yo vengo a esta entrevista, bueno, yo quiero salir muy bien de la entrevista, y así uno va pidiendo una cantidad de cosas materiales. Pero yo creo que leyendo eso, Jesús pedía, primero, era una persona agradecida con su Padre, lo primero que daba las gracias. Después se ponía a la orden de su Padre y pedía por los demás y pedía por razones espirituales. Es decir, uno quizás no pide, libérame del secuestro,
sino dame la fuerza para poder soportar el secuestro. No me pide. ¿Es una resignación? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si uno tiene la fuerza en un momento determinado internamente, yo en ese momento soy libre y tengo ganas de vivir. Resignación es, en el caso de un secuestrado, estar secuestrado y echarme a morir. Postrarse. Postrarse. Pero no, aquí yo le digo, Jesús, dame la fuerza para no postrarme y para enfrentar esta situación con fortaleza. A pesar de 2 comidas diarias, sin colchón y con las luces y la música. A pesar de eso. Y tener la conciencia de que uno está allí por una razón. Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué me secuestraron a mí? Y esa es una pregunta que indica el pasado, algo que ocurrió. Y todos muchas veces nos preguntamos por qué. Pero de repente cambié la pregunta a ¿para qué me secuestraron a mí? ¿Y qué respuesta encontró? En ese momento es para ser, digamos, ejemplo, en ese momento era para ser ejemplo de tener dignidad frente a los custodios, frente a los secuestradores. Hoy en día para transmitir un mensaje, para seguir ayudando y trabajando en fe y alegría, para seguir ayudando y trabajando en lo que estoy haciendo. O sea que hay una razón posterior. Tengo que ir a la pausa. Bueno, usted revela en el texto y además lo ha dicho en otras conferencias que ha tenido que perdonó a sus secuestradores. ¿Cómo se puede perdonar a unas personas que lo privaron de su libertad, lo confinaron a un cuarto de 2 metros por 1,80, sin ventana, con poca comida, sin colchón? ¿Cómo se puede perdonar? Vamos a la pausa, ya venimos. Cuando salga, olvídese de nosotros, no empiece a buscar venganza. Y él le contestó, siempre a través de la Escritura, ustedes me quitaron la Biblia, dénmela acá. El secuestrador que estaba allí se la dio y él abrió el texto de Lucas que viene después de la bienaventuranza, donde se habla del amor de los enemigos. Esa es parte del texto, para mí, de verdad que es uno de los hechos más importantes del texto. Cuéntenos lo siguiente, señor Germán. Ya cuando yo estaba de cuclillas contra la pared. Eso fue un día. Ese fue el día anterior a la liberación. Yo me digo, mañana va a ser liberado, siempre por escrito. Usted olvídese de nosotros, olvídese de estar buscando venganza. Esto se acaba aquí. Entonces yo le dije, ustedes me acaban de quitar la Biblia, porque en ese momento me había quitado la Biblia y las 2 cosas que tenía ahí. Y le digo, démela acá. Inmediatamente abro, en ese momento ya se me iba olvidando, pero me la sabía de memoria. Busco el texto de Lucas, donde hablan del amor y del perdón a los enemigos. Se lo entrego y le señalo con el dedo. En ese momento había 2 personas adentro. El que estaba detrás de mí lo lee. Al terminarlo de leer, me da la mano aquí por la espalda, yo le doy la mano, me da un abrazo por la espalda y se fue. O sea que ese señor, al final, algo le quedó. Yo leía hace... Que en 11 meses era la primera persona que lo tocaba. Que me tocaba, sí. ¿Y qué sintió? Bueno, un estremecimiento muy importante. Y acabo de terminar de leer la autobiografía de Nelson Mandela. Y 2 capítulos muy importantes, que es los años que él pasa preso en la isla de Robben, tiene un pensamiento muy, muy similar a este. Él dice, estos secuestradores, no, estos carceleros, que los trataban bastante mal y estuvo 27 años preso. Y también pequeña la celda era pequeña, bueno, pero lo dejaban salir, le hacían trabajo físico, mucho más tiempo, pero en otras condiciones. Estas personas también son humanos y también tienen el lado bueno. O sea que es un pensamiento que es real, es un pensamiento que debemos entender
Y por eso Mandela, al tomar posesión del gobierno de Sudáfrica, no encendió el país en llamas, sino que más bien unió completamente al país. ¿Por qué? Porque le habló con un lenguaje de paz, le habló con un lenguaje de inclusión, le habló con un lenguaje de amor, que es lo que yo pienso que nos está faltando aquí en Venezuela. Ese señor, de una sociedad totalmente dividida entre blancos y negros, logró, Polarizada. pero mucho más de lo que nosotros pensamos que podemos estar aquí, porque aquí todos somos venezolanos y más o menos nos conocemos y somos la familia. Allá no, allá era un sector negro que estaba en unos guetos y el sector blanco. Y logró unir esa sociedad. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros aquí? ¿Y usted lo sigue perdonando hoy a los secuestradores? Bueno, yo espero que sí, y aquí en el libro digo, y conversábamos antes, que no los he tenido enfrente. Tenerlos enfrente es distinto. Yo pido, ojalá que pueda, si algún día los tengo enfrente, tener esa misma actitud. Pero el perdón es algo que viene desde adentro. Yo creo que si uno vive con la idea de la venganza, si uno vive con la idea del odio, el que se está consumiendo es uno mismo. O sea, esa idea de estar vengándome, de atacar al que me ofendió, es peor para uno, porque el que se está destruyendo es uno. Y después de la venganza, ¿qué? ¿Vive con temor? No. Hay evidentemente cierto temor a la delincuencia, como tenemos todos los que estamos aquí, pero yo creo que no vivo con temor, yo creo que vivo con confianza. En la última parte del libro está la notificación del Ministerio Público. Sí. Las autoridades, ¿en qué han avanzado en la investigación de este secuestro? Bueno, aquí dice, en nada. Esta es una comunicación del 10 de noviembre del 2010 y los entendidos me dicen que es para eliminar las estadísticas. Ellos cierran y archivan, aquí lo dice, y por eso lo pongo allí, la investigación. No hicieron nada. Como no hacen nada con la cantidad de homicidios y uno ve las madres, las familias, que no son estadísticas. Cuando uno ve esas madres en la televisión, en las diferentes morgues pidiendo, ayúdenme, clamando justicia. Una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. Clamando eso, ¿qué se hace? Esto es para demostrar que a ningún nivel el gobierno hace nada por tener justicia, por darle tranquilidad a esa cantidad de personas que somos víctimas de una violencia exacerbada que estamos viviendo en el país. ¿No fue político el secuestro? El secuestro no fue político. No le cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Fe y alegría, ¿qué significa para usted en estos momentos? Bueno, fe y alegría significa la vida, significa el poder servir, el poder darle a los demás algo de lo que la sociedad y la vida me ha dado a mí. Nosotros aquí somos unos privilegiados y el país necesita que la educación llegue y la educación de calidad se entre dentro de esa masa de jóvenes venezolanos para que puedan tener oportunidades. La educación es la única manera donde podemos romper esa desigualdad tan grande que existe en Venezuela. Bueno, es Germán García Bellutini, en estos momentos acá en los estudios de Niños Cantores Televisión y Radio Fe y Alegría Noticias, bueno, dándonos detalles, revelando casos, cosas que le pasó en su secuestro y sobre todo de este libro de esperanza, Dios en mi secuestro. Señor Germán, muy amable. Bueno, tengo que decir que el señor Germán es compañero de trabajo, porque sí, señor, sí, señor. Vicepresidente de la Junta Directiva de Fe y Alegría. Es correcto, y muchas gracias, y me siento muy orgulloso de estar aquí. Muchas gracias a usted. A usted muchísimas gracias por la atención. Esto es de primera mano, que pase un feliz jueves. Hasta luego.